Ya, entonces esta es una parte de lo que tenemos que está en la sección octava. ¿Sí? Ahora tenemos esto que está en el capítulo sexto, asimismo de esta sección. El derecho de libertad. ¿Sí? Entonces nosotros somos ciudadanos libres. Pero lo que es la libertad no quiere decir que nosotros hagamos lo que simplemente o comúnmente se dice lo que nos da la gana, sino que tenemos que nosotros también respetar ¿qué? La ley, respetar la Constitución. Si nosotros respetamos la Constitución, somos personas libres. Tenemos derecho de libertad. ¿Sí? El derecho a la libertad de contratación. Entonces, esto es para el patrono y también para el trabajador. El derecho el derecho a la libertad de contratación. El otro que tenemos, el derecho a la libertad de trabajo. Aquí es lo que les dice. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que pueda determinar la ley. Nadie. El trabajo, ya saben, es un derecho y tiene que ser remunerado. Ni tampoco hacer trabajos forzosos. O también le pueden obligar a realizar trabajos ilegales. Inge, disculpe una consulta. Sí, dígame En nomás. este caso, las prácticas preprofesionales es considerado como trabajo. Las prácticas, a ver, las prácticas preprofesionales, sí. Entonces lo que va es, existe y está establecido que dónde va a realizar estas prácticas si hablamos nosotros en una empresa, ¿no? En una entidad. Entonces, que le reconozcan una cierta remuneración, un cierto pago. Sí, lo esencial para que la persona que está haciendo estas prácticas pueda, como es, movilizarse, pueda trasladarse de su centro de estudio a la entidad o a la empresa donde va a hacer estas prácticas. Si le reconoces, tiene que reconocerlo, sí consta esta parte. ¿Sí? Que disculpe que le interrumpa, ¿es obligatorio o no? ¿Qué cosa? Lo que está diciendo eso de la remuneración de las prácticas. A ver, esto es una parte en la cual, ya, como le digo, contempla, pero esto ya es voluntad de los patronos, de las entidades. Pues bien, siempre se ha venido un poco abajo esta cuestión. Sí, porque las empresas, hay muchas empresas que dicen, bueno, yo aquí le damos la oportunidad de que haga sus prácticas y todo eso, entonces hay muchas empresas que no reconocen, ¿no? Pero sí está contemplado que le reconozcan, dice. Pero esa es voluntad del patrón, del dueño de la entidad, del dueño de la empresa. Porque está haciendo estas prácticas referentes y que en nuestro medio es un requisito educativo. Es un requisito para lo que es la obtención de un título a nivel superior. Entonces, que tenga que hacer estas prácticas. Ahora, esa es la voluntad. Lo que piden aquí es, como les decía yo, es la buena fe. En este caso, la buena fe de los directivos de la empresa. Bueno, la persona viene a ayudar, en otras palabras. Claro que va a practicar ahí, pero también viene a colaborar. Entonces hay que reconocerle algo. Sí, pero no necesariamente reconocen, ¿no? Como les digo en esta forma. Entonces esto también
mm, es, se establece como un requisito para lo que es las entidades de nivel superior, un requisito para graduarse. Igual lo que es esto de la, ¿cómo se llama esto? La vinculación con la sociedad. Entonces, lo que llaman las pasantías que saben llamar. ¿Sí? Que es otro requisito. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, usted está estudiando, por ejemplo, administración de empresas. Entonces, usted hace lo que es la vinculación con la sociedad, con alguna organización, con alguna asociación, ¿sí? De un barrio, de un mercado, de una cooperativa, y usted les da unos cursos relacionados con lo que usted está siguiendo. Por ejemplo, le dice usted, bueno, vamos a estas personas, les vamos a dar un curso de atención al cliente que está relacionado con la carrera que usted va siguiendo. Entonces, a esas personas de esa asociación, de esa cooperativa, les da un curso de estos por un determinado número de horas. Eso es la vinculación. También es otro requisito. Así como las prácticas que se hacen. Son requisitos. Esto ya va por algún tiempo, ¿no? Pero antes no existía esto. Nada de esto se pedía, entonces. Bueno, pero ahora ya estableció, ¿no? Porque se supone que usted una vez que se gradúa, ¿qué va a hacer? ¿Va a servir a quién? A la sociedad. A través de una entidad, de una empresa. Entonces, por eso es que le ponen como requisito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no se olvide, esto es voluntad de los directivos, de los dueños de la empresa. Y eso le digo, se ha venido un poquito bajo esta cuestión de las prácticas preprofesionales que se llama porque las empresas dicen no. Hay algunas empresas, esto es voluntad de las empresas. Empresas que aceptan que vengan a hacer sus prácticas de las distintas entidades educativas y otras que no dicen no, nosotros no estamos aquí necesitando. Entonces, es la parte de lo que es la colaboración, ¿no? De todo hay en nuestro medio. Hay muchas empresas que no, dicen no, nosotros no queremos. Entonces no queremos que vengan a hacer estudiantes prácticas aquí en nuestro medio, en nuestra empresa. Sí, otras veces no referente, como les digo, determinado de las empresas. Hay algunas que sí reconocen, otras dicen no. Entonces eso ya va, como les digo, a voluntad, sobre todo de los directivos, de los dueños de las empresas. Pero es un requisito referente a los estudios a nivel superior, ¿no? Para poder graduarse, para poder terminar los estudios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. Es que nosotros, como le digo, vamos a hacer las prácticas, también nos están ayudando. Ya, si nos dan algo, hay empresas que sí, incluso hay empresas que, sobre todo que están situadas en los sectores periféricos. Entonces ahí le dan el transporte. Sí, tiene un horario usted ahí. Tiene un horario, le dan el transporte y también le dan, tienen un lunch, ¿no? Tienen una comida, un lunch que llaman ellos. Entonces también le hacen partícipe de eso. ¿Sí? Pero ahí sí, pues hay que caer en una buena empresa, ¿no? Que tenga todo esto, ya. Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? A la libertad de trabajo. Ya. Ítem las formas de trabajo y su retribución. Formas de trabajo, las distintas formas de trabajo. El Estado garantizará, ya sabemos, el derecho al trabajo. Sí, se reconocen todas las modalidades de trabajo. Entonces, el gobierno anterior hizo unas reformas a estas modalidades de trabajo.
por este motivo del problema de salud, el problema de la pandemia. Entonces, se reconoce todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas, con inclusión a las labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en primer lugar, la persona, el trabajador, la trabajadora es un ser humano. Y como ser humano tiene que ser respetado sus derechos. ¿Sí? Entonces, por eso existen en las empresas y la parte del cuidado humano. ¿Sí? Por eso existen en las empresas lo que se llama la seguridad industrial, que es el cuidado del trabajador, porque es un actor social productivo. Entonces, para el trabajo debe ser darle todos los materiales, lo que se necesite para que pueda hacer un trabajo óptimo. Que su trabajo, en el lugar de trabajo, no corra riesgo, no corra peligro. De ninguna naturaleza. Entonces, eso se llama la seguridad industrial dentro de las empresas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber. De aquí partimos. Porque si no conocemos que está contemplado, el derecho al trabajo no está contemplado, el derecho a la seguridad social, el derecho a la libertad de contratación, sí, el derecho a las formas de trabajo y distribución. Si no conocemos, entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar una buena relación laboral entre los patronos y los trabajadores? Esto es el sustento. ¿Sí? Ya veremos nosotros cada una de estas cosas. Veremos las modalidades de trabajo, veremos el contrato de trabajo, qué debe establecerse en los contratos de trabajo, veremos liquidaciones, etcétera. Lo referente a esto. ¿Sí? Y aquí tenemos los principios que estos principios. Aquí se sustenta, ¿sí?, la ley del Código de Trabajo. Esto está en la Constitución. Ya hemos repetido algunas palabras de estas, hemos repetido nosotros desde el día de ayer. Pero aquí es que tenemos nosotros la base legal, que se llama. ¿Sí? Está contemplado. Ya. Bueno, ¿no? El derecho laboral es un derecho protector de la clase de trabajo. Esto, como les digo, protector es porque ya les había dicho que el trabajador, para que no se quede desprotegido, si tiene una enfermedad, se produce un accidente en el trabajo, tiene que estar protegido. ¿Sí? Una vez que ha trabajado 40 años, 50 años, un derecho protegido de jubilación, de que posteriormente cómo va a vivir. Entonces, para eso están estas contemplados dentro del derecho laboral. Ya. Entonces, aquí otra definición de derecho laboral. Es un derecho protector de la clase trabajadora. A su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo. O sea, de la producción quiere decir en todas las actividades que se realicen, ser productivos. No solo quiere decir en las empresas que fabrican, sino en todo tipo de entidad. Hay que ser productivo. Una empresa de servicios tiene que ser productiva. El capital es la parte de las inversiones. Y el trabajo. Al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. ¿Sí? Aquí viene esta palabrita, que sea una vida digna. O sea, que su trabajo le remunere para que usted viva dignamente, ¿sí?, viva adecuadamente y pueda usted crecer con su familia.
Ya, el derecho laboral desde el punto de vista legal es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales con el fin, bueno, esto ya sabemos, el equilibrio entre el patrón y el trabajador. ¿Por qué se hace tan complicado? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos hacemos complicado todo esto? O sea, este equilibrio. ¿Sí? Y que mucho tiene que ver simplemente es con la actitud que se tiene, ya sea de parte del patrono o de parte del trabajador. Son actitudes que se establecen. Entonces aquí los principios generales laborales. Ya vamos nosotros aquí a establecer cada uno de ellos. Los tribunales y las leyes laborales están supeditadas a principios que determinan la protección de los derechos laborales de los trabajadores y los patronos. No solo es el derecho, como les decía, del trabajador, sino también del patrón. El patrono también tiene derechos. Eso ya veremos nosotros, las obligaciones del patrono, las obligaciones del empleado, los deberes, los derechos del empleado o del trabajador y los derechos del patrón. No es que el patrono está desprotegido, ni tampoco el empleado está desprotegido. ¿Sí? Tienen sus derechos. ¿Por qué motivo el patrono? Porque el patrono es el que pone el dinero. Es el que pone la inversión. Él es el que invierte diariamente en la empresa. ¿Sí? Hace productiva la empresa. ¿Con quiénes? Con sus trabajadores. Para generar los recursos, que parte de esos recursos van a ¿qué? A los sueldos de los trabajadores, de los empleados. Entonces, a través de las distintas actividades que realiza la empresa. Entonces, una constante lucha, ¿no? Todos los días de las empresas. En esto de lo que es el trabajo, las diferentes actividades que realizan dentro de su trabajo y las relaciones laborales. Ya, estos principios son los cuales se encuentran consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución Política del Ecuador. A saber, todo lo que habíamos dicho nosotros, ya hemos visto el trabajo como derecho y deber, la libertad en el empleo, la igualdad. ¿Sí? Este otro sí que es, vean. Entonces vamos nosotros aquí, ¿se cumplirá con esto? La igualdad, todos nosotros somos iguales ante la ley. ¿Sí? Tenemos derecho al trabajo, todos. No tenemos nosotros que ser rechazados por algún motivo que no. ¿Cuál es el motivo que nos pueden decir a nosotros? ¿Por qué? Por raza, por color, por religión, por orientación, para ser rechazados, no ser iguales a los demás. O porque el uno es más bonito, el otro es feo, o ella es guapa y la otra chica es feíta, y así. Sí, aquí está contemplado. Igualdad. Estabilidad en el empleo. Es otra de las cosas que no se cumplen mucho en nuestro medio. Sí, el patrono también es una persona que hay que considerarle muchísimo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque, como les digo, es la persona que le está dando trabajo, la persona que invierte, la persona que todos los días está preocupado por generar los recursos necesarios para que su empresa siga adelante, siga creciendo con sus trabajadores y por ende las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Ya. Aplicación de las normas, claro, en lo que contempla las normas más favorables para el trabajador y la suplencia de la queja. Para eso existen las leyes en el incumplimiento de lo que es
de lo que es este Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, el derecho del trabajo se sustenta en los siguientes principios. Vean lo que es aquí. Esto es una labor inicial contemplado en la Constitución. Aquí lo que hablo yo es de la Constitución. Y que claro, desde luego, esto va también al Código de Trabajo, va a la ley a la ley del Código de Trabajo, a la ley laboral. El Estado impulsará, ¿sí? En ninguna parte dice creará, impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. ¿Sí? Entonces los gobernantes tienen que hacer esto. O sea, que exista, como estamos ahora referentes, que exista un mayor número de empleos formales. El subempleo es temporal, por ocasiones, ratos. Y aquí el desempleo, no hay trabajo. No hay trabajo. Es uno del mandato, porque la Constitución es un mandato. Esto es lo que tienen que hacer los gobiernos que están dentro del Estado, porque en realidad se toma todo el Estado como referencia. ¿Sí? Pero esto ya es del Estado. Entonces aquí, como les digo, ahí sí, pues, ¿no? Cada gobierno cuando sube, tiene que hacer esto. Esto es fundamental para la sociedad y para la economía del país. Entonces, una pregunta, para que ustedes a su criterio digan, ¿no? Ahí analizamos. Para que exista mayores fuentes de empleo, mayor creación de fuentes de empleo en nuestro medio, ¿qué es lo que se necesita? ¿O qué es lo que se necesitaría? A ver. Ustedes pueden dar, a ver, digan nomás, ¿qué es lo que necesitaríamos aquí? Inversiones. Simple, se acabó. Es esta palabrita de aquí. No hay más. Olvídense en lo demás. Hay que hablar, como le digo, hay que nosotros, que somos estudiantes, yo que he sido estudiante, ustedes que son estudiantes, hay que aplicar las técnicas referentes. Lo demás, lo que pueden decir lo demás es como decir, cuando se le rompe el pantalón o se le rompe así, ¿qué hace usted? Hablen, Le llevo a la costurera ¿ya para qué? para que le cosan. Ya, le cosa o le sursa que saben hacer. Lo demás es eso, igualito. Es decir, lo demás son puro parche. ¿Y qué pasa? Algún rato se ha de salir ese parche. Esto es lo que necesitamos. Aquí técnicamente no estamos hablando nosotros de ninguna otra cosa, ¿sí? No nos metemos en ninguna parte ni de política, ni de nada por el estilo, aquí solo en forma técnica. Esto es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo hace el Estado para esto? Esa es la pregunta del millón. Y esto viene acarreando por muchos años. Entonces aquí, como les decía, el Estado tiene que aplicar las técnicas, tiene que aplicar métodos, tiene que aplicar estrategias para atraer la inversión aquí. No hay más, no hay más. Y eso no es solo aquí en nuestro país, eso es en muchos países. Esto es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, digan aquí, van a venir inversionistas. ¿Sí? No hay más, en la parte, nosotros tenemos que hablar, como se dice comúnmente, nosotros tenemos que pisar en la tierra, no en el aire. Tenemos que ser realistas.
¿sí? Y las técnicas, las de las distintas ciencias establecen que esta es la única solución que tenemos. Lo demás, reformas a la ley, reformas a esto, no, esto. ¿Qué hay que hacer nosotros del artículo, reformar el artículo? Que hay que decir, ¿cómo no? Esto es lo que tenemos. Entonces, como les decía, por ejemplo, vengan aquí inversionistas que digan, vamos a poner nosotros 20 empresas industriales, de tipo industrial, para industrializar las frutas, para industrializar el agro, para industrializar la ganadería, etcétera. Ya, diferentes tipos de industrias. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí? Y ahí tiene que darle sustento. El Estado, el gobierno tiene que darle sustento a estos inversionistas. Porque el inversionista, como la palabra dice, viene a invertir. Y si invierte, tiene que ganar. Entonces yo no voy a meterme a invertir si no voy a ganar. Pues, ¿para qué voy a invertir? ¿En dónde se ve que alguien que invierte su dinero? Claro que todo tiene su riesgo. Invierte el dinero para perder. Invierten y tienen que asegurar su inversión. En los distintos sectores, en las distintas actividades de la economía. Esto. Inversionistas tanto nacionales como, mucho mejor, inversionistas internacionales. ¿Sí? Lo demás, como le digo, son parches que no conllevan, a pesar de tantos expertos que hablan en nuestro medio. Pero esta es la realidad. Entonces, en otras palabras, que traigan dinero acá, a invertir. ¿Sí? El gobierno, no es de ahora, ¿no? Esto es de mucho tiempo atrás. El gobierno que haga esto, que logre esto, ese gobierno si tiene que ser venerado por muchos y muchos años. Porque esta es la base. Sí, esto es la base fundamental de esto, en las distintas actividades de la economía. Ya. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿ven? Aquí, para el pleno empleo. Tenemos este otro derecho. Los derechos laborables son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Ya hemos hablado de esto. No podemos nosotros. Sí, los derechos laborales contemplados en la ley son irrenunciables. Entonces usted no puede decir, no me paguen. ¿Sí? O usted no puede decir, atenderáme, por favor, porque hay de todo en nuestro medio. ¿Sí? Usted no puede decir, ¿sabe qué? Al patrono, al dueño de la empresa, al directivo de la empresa, no le puede decir, mira, págueme aunque sea $300 o $200. No puede decir, porque su derecho es irrenunciable. Tiene que pagarle lo que determina la ley. Así firme usted un papel. Porque a veces se sustentan, no, usted firmó. Usted tiene un papel firmado. Que renuncia a que le paguen el sueldo que establece la ley. O que usted renuncia a la seguridad social. Que usted renuncia a las utilidades. Eso es irrenunciable. Entonces, si actúa así el patrono, es de mala fe. Por eso es necesario, no solo que conozca usted como trabajador, o nosotros como trabajadores, sino también el patrono, para no infringir las leyes. Porque las leyes
en este caso son sancionadas. Y será nula, vean, será nula toda estipulación en contrario. ¿Ya? Entonces, en eso está aquí. Por eso, estos son los principios. Bueno, esto en aparte, ¿no? En caso de duda del alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Como decía, la ley tiene que, se inclina para el trabajador, ¿sí? No es que totalmente, no, sino que se inclinan sus disposiciones por parte de lo que habíamos establecido al comienzo, esto de la protección, de la tutelación, del derecho al trabajo, del derecho del trabajador. Es una protección, es un tutelar la ley para el trabajador. Ya. Acá está otro principio. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. ¿Cierto? Entonces, ahí viene, ahí contempla, pues. A ver, y aquí viene una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué una persona que realiza un trabajo físico, es decir, sí, un trabajo en el cual pone su fuerza humana para ese trabajo, sí, ¿por qué tiene una remuneración menor a una persona que hace un trabajo de tipo intelectual? Yo pienso, ingeniero, por la preparación. Que hay personas que no tienen preparación y la intelectual sí tiene la preparación. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? Es trabajo intelectual. Sí, Sí, pero claro. es que el intelectual tiene mayor Sí, pero responsabilidad. a ver, no, estamos dentro del trabajo, dentro del trabajo. Verá, a ver, vamos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a esta parte simplemente, pongamos el ejemplo, ¿sí? Ya, tengo yo una empresa de transporte de carga, ¿sí? Entonces tengo yo varios choferes. Entonces ellos realizan un trabajo físico, es decir, ellos van a manejar los vehículos que tenemos, los camiones que tenemos para transportar la mercadería de un lugar a otro. Y también hay empleados que la carga de la mercadería y todo eso. ¿Sí? Ellos ganan un sueldo, desde luego que sí. Pero ¿por qué si tengo ahí yo, el jefe de transporte? ¿Sí? El jefe de transporte, ¿por qué gana más que el chofer? Ya, esa es la pregunta. Entonces, el jefe de transporte va a hacer un trabajo intelectual. Y acá el transportista, el chofer, va a hacer un trabajo físico, manual. Ya. ¿Por qué es esa diferencia? Profe, ¿será porque el jefe de transporte tiene una carga de responsabilidad mucho mayor que la del... Correcto, correcto. Tiene una mayor responsabilidad y una de ellas es el tomar, a más de lo que dijo la compañera de su preparación, toma decisiones está a cargo esa responsabilidad. Tiene una mayor responsabilidad, ¿sí? Y en lo que respecta a los trabajos de índole generalmente intelectual, ¿sí? Son también establecidos para la toma de decisiones. Si tiene que ser una decisión adecuada. Entre más alto sea el cargo en una empresa, existe mayor responsabilidad. Claro que está de por ende la preparación, como dijo la compañera. Si usted le dice al chofer, lléveme esta carga a tal lugar, él lo hace. Ahí descargan, llévese usted, o ahí hay personas que descargan, o aquí llévese los trabajadores para que descarguen. Sí, pero ¿cuál es el responsable de todo eso? Es la persona que está dirigiendo, la persona encargada, el jefe de transporte en este caso. Sí. Entonces aquí dice, a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
Y hay unos cuales usted, por ejemplo, usted en lo referente a la empresa, ¿no? ¿Sí? Usted llega a un puesto en el cual, a un puesto en una empresa en el cual usted tiene que tomar decisiones. Verán que el tomar las decisiones tiene repercusión económica dentro de la empresa. ¿Sí? Toda actividad dentro de la empresa tiene una incidencia en la parte económica, en la parte financiera de la empresa. Si se toma una mala decisión, se acabó. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que aquí se establece. Y nosotros vemos qué personas decimos del gerente, es que el gerente, nosotros no, igual uno también alguna vez pudo haber dicho también, o también dije. Entonces, trabajábamos y veíamos al jefe, al gerente. Ah, el gerente no hace nada. ¿Sí? Llega a la hora llega a la hora de a las 10 llega, uno en cambio está aquí desde las 7 de la mañana trabajando. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que dijo el compañero, el gerente tiene otras responsabilidades. Mucho más complejas que las que tiene el trabajador que se encuentra subordinado en la empresa. Entonces dice usted es gerente financiero, a ver, usted tiene que conseguir el dinero para las inversiones de producción de la empresa. ¿Quién hace eso? Pues? ¿Cierto? ¿Qué responsabilidad que le pone? ¿Sí? Entonces, por eso es que se establece. Claro que aparentemente el trabajo físico, ¿no? El trabajo físico se ve que aparentemente es mucho más que un trabajo intelectual. Aparentemente. Entonces está en esto, en la parte de acuerdo a la capacidad que tenga la persona, de acuerdo a su trabajo ha sido desarrollado. Para eso existen, pues. Para eso existen las funciones, el manual de funciones, las actividades, qué es lo que va a hacer en el trabajo, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en base a eso, a mayor responsabilidad es mayor remuneración. Eso sí. Ya, vamos a otro principio. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad